icónico hecho en la historia mundial, si lo ha habido. Ya de por sí el hecho era histórico. A partir de la película es como que se redobló la apuesta y se volvió mucho más conocido el caso, aún en lugares y sectores y países donde no teníamos tanta información de la historia. Y por supuesto que allí había un argentino, como no podía ser de otra manera, y más allá de que arrancamos un poco en broma, no es tan divertida la historia que vamos a contar a continuación, pero sí se desprenden muchos hechos interesantes en esta historia, y es por eso que estamos en línea con Marianne Dick, que es sobrina nieta de Edgar Andrew, el único, creo, ¿no? Sí, el único argentino que viajaba en el Titanic. Ahora, ¿por qué llegó ahí? ¿Qué hacía en Inglaterra? ¿Por qué tomó ese transoceánico enorme? ¿Qué había dicho antes de subirse justamente ese barco? Bueno, son todas preguntas que le vamos a hacer y que les pido por favor que le presten atención y que escuchen esta historia porque es realmente impresionante. Marianne, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lucas, todo el equipo de Lucas. Viva la Radio, te saludamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, Lucas. Bueno, me alegro. Marianne, ¿dónde Muy buena la introducción. estás vos en este momento? ¿Desde dónde te escuchamos? ¿Dónde nos saludás? Yo estoy acá en el Valle de Calamuchita, en un pequeño pueblito que se llama Villa Ciudad Parque, y estoy sentada en mi galería observando al frente el Museo del Carruaje, del cual somos los creadores. Donde también está en una sala contada toda esta historia que estás introduciendo. Ahí va. Marianne, vamos por parte. ¿Quién fue o qué vínculo tenés vos con Edgar Andrew? Edgar fue mi tío abuelo. Tío abuelo, o sea, el Por parte de hermano... madre, sí. Hermano de mi abuela. Hermano mi de tu granny. abuela. Ahí va. Y él nació en Argentina. Sí, ellos, todos los hermanos, eran 8 hermanos, nacieron acá en la Argentina. Mis bisabuelos eran ingleses, venidos de Inglaterra, y mi bisabuelo tomó un trabajo como administrador de la estancia El Durazno, que se encuentra cerca de Río Cuarto. Ahí va, y ahí fue que vinieron y después nacieron los chicos acá. ¿Y la historia de Edgar cómo siguió? ¿Cuándo vuelve él a Europa? ¿Cuándo va a No, Europa? bueno, Perdón, porque él nació acá, él no ah, vuelve. claro, no, ellos, mis bisabuelos, fueron mandando sus hijos a Inglaterra para continuar estudios. Y Mm, Edgar fue el último porque era el más chico, digamos, y a él lo mandaron con 16 años para continuar sus estudios. Bueno, muchas ganas no tenía de viajar, pero bueno, tuvo que viajar. ahí va. Y cuando lo hizo con 17, 16, 17. 16, y cuando subió al Titanic acababa de cumplir los 17. Marianne, estamos hablando de una situación económica buena, regular, clase muy alta, clase humilde, ¿qué clase eran? No, mis bisabuelos estaban bien, o sea, él tenía un cargo como administrador de esa estancia, así que bueno, de momento que podían mandar sus hijos a estudiar a Inglaterra era porque, bueno, estaban bien, Claro. bastante acomodados, digamos. Marianne, bueno, y Edgar parte desde Argentina hacia Inglaterra. ¿En qué va? ¿Se sabe? Él pasa primeramente, sale de Buenos Aires, pasa por Estados Unidos, ahí vivía el hermano mayor que tenía 28 años, ingeniero naval, y de ahí sigue a Inglaterra. Ahí En va. Inglaterra ingresa en una escuela como internado, Ujú. y ahí, bueno, empieza a estudiar. Marianne, ¿él va por tierra o va por aire hacia Europa con ese Por barco, en siempre por barco? barco. Bien, siempre por barco. ¿Y sabés si era de su agrado el tema de andar en barco o mucho no le divertía la cuestión? No, eso no, había que viajar en barco, no quedaba otra. Claro, claro, Pero no había no, opción. él no tenía ningún problema con los barcos en sí. Bien. El problema era cuando él, digamos, vuelve a viajar a los Estados Unidos, porque el hermano mayor lo invita a su casamiento y de paso, bueno, lo querían controlar un poco porque, bueno, no era tan afecto a los estudios. Y entonces
Bueno, eso lo cuentan en las cartas los otros hermanos, o sea, Ahí va. hay Che, venite acá que hay vamos a poner muchas los cartas de patitos. la Le sacaban familia. el Y cuento. dijeron, vamos a ordenar un poco los patitos, vamos a Claro, lo encarrilarlo un invitan poco. lo invita Bueno, a su casamiento y bueno, entonces el problema siempre fueron las fechas. Él, cuando el hermano lo invita, compra un pasaje en un barco llamado Oceanic, sí. Mm. que partía del puerto de Southampton a fines de abril de 1912. Ajá. Hasta ahí estaba todo bien, Hasta ahí o sea, veníamos él bárbaros, sí. ¿Y qué pasó? hasta ahí veníamos bárbaro. El tema es que de la Argentina venía viajando Josey Cowan con su mamá, y se iban a encontrar ahí en Inglaterra. Él le iba a presentar algo de familia que tenía ahí y bueno, estaba muy contento de encontrarse con ellas. Ajá. Ahí estaba bárbaro, o sea, ellas ya habían salido de Buenos Aires, pero bueno, sucede lo que pasa con el Titanic, que no le quieren cargar el carbón porque los carboneros hacen una huelga. Entonces, ¿cómo lo solucionan? Todos los otros barcos le ceden su carbón y suspenden los viajes, entre ellos el Oceanic. Entonces él no O puede. sea que él claramente termina subiéndose al Titanic, no por voluntad, no era lo que correspondía ni lo que había contratado, sino porque se le cancela el viaje que Es, iba a hacer en el Oceanic. claro, y como digamos, el Oceanic también pertenecía a la White Star, a la misma empresa que el Titanic, no fue ningún inconveniente a esos pasajeros. Era un barco obviamente mucho más pequeño. Mm, No hubo ningún inconveniente en mandar a esos pasajeros a la oficina y le cambiaron el pasaje. claro, lo hicieron Entonces a él rapidísimo le gana un pasaje en el Titanic. y Entonces, ahí se bueno, él se adelanta la va. fecha, porque vos dijiste que iba a ser para fines de abril y Claro, se vuelve a mediados. claro, claro. Cuando él mira en su boleto la fecha del pasaje, se puso re mal. Porque dice, bueno, ahora me tengo que ir en el Titanic no voy a ver a Jose y a su mamá. Claro. ¿Y Entonces ahí qué ahí se escribió? puso re mal. Y ahí le escribe una carta muy sentida, ¿no? De 2 páginas y pico. Y ahí ese famoso párrafo premonitorio que dice así: A ver. figúrese, yo sé que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada de orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano. Es tremendo, es tremendo. Tremendo, 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 estamos todos sí. con la piel de gallina acá. Y bueno, a mí se me quiebra la voz a veces cuando escucho eso, ¿no? Porque es terrible, ¿no? Terrible. Qué Y bueno, impresionante. Y bueno, y lo que ya y bueno, sabemos, no después se dice, subió, no, claro, sí, sí, sí. Él hace, tremendo. el Titanic hace un alto en Dublín, y ahí él se baja y despacha 2 postales, una para la familia, para el hermano Wilfred, y otra a un amigo en Italia. Y después, bueno, sube al barco y pasa lo que todos sabemos. Claro, claro, qué impresionante. Y eso, o sea, ya de por sí esa historia, si ya la contás hasta ahí, Sí, ¿y en esas quedamos todos con postales los hay ojos algo o son abiertos. simplemente con la firma de él? ¿Cómo? Las Perdón, postales que eso vos no decís lo que él escuché. envía, ¿son con la firma de Sí, él sí, o hay, están con la letra de él, o sí, sea, hay un obviamente, sí. mensaje ahí también Sí, sí. para quienes la Desde, reciben? claro, Ok. sí. Sí, la postal tiene muy poco Por texto, eso, Claro. justamente, claro, por eso. una Ma- postal, sí, Mariane, sí. ¿y qué pasó después con las expediciones, la valija, los Bueno, objetos? Porque la historia no termina claro, lo ahí. que pasa que sí, esta historia queda guardada obviamente en el ámbito familiar de los amigos por muchos años. Pero bueno, después viene la historia de que encuentran el Titanic y después viene la historia que empiezan a sacar objetos y demás. Y en el año 2000, a bordo de un barco ruso, baja una expedición en un sumergible, entre ellas un norteamericano llamado David Concannon, y encuentran en el lecho del mar una valija de cuero impecable, en perfecto estado de conservación. Y bueno, la sacan. Bueno, David cuenta que él no vio nada porque quedó un rato ahí abajo en el sumergible. La llevan a un instituto de conservación, la abren a la valija, hay 50 y monedas de objetos, pero bueno, no saben de quién son, porque no había ningún indicio de comprobar. Siempre se decía en un momento que era algún inmigrante y demás, Mm,
Pero bueno, cuando llega la Expo Titanic a Buenos Aires, a la rural de Palermo, creo que fue en el 2001, si mal no recuerdo, Sí. ahí va mi hermano mayor, mi prima, a ver, y se contactan con esta gente, le muestran una foto de Edgar y ahí ellos comunican el hallazgo de la valija. Cuando ven por fotos los objetos, se dan cuenta inmediatamente que era la valija de él. Había Tremendo. Y una, eso te iba a preguntar, ¿qué había objetos papeles, había? o sea, y había libros, había postales de Río Cuarto, de edificios que ya no están, había una carta de la madre dobladita en cuatro, o sea, papel había, todo se conservó impecablemente. Las toallas con el monograma de él, que las había bordado mi abuela, después había zapatos, un sombrero, Qué un tintero, en fin, impresionante. todas cosas impecable, todo impecable. Mariane, ¿hubo en algún momento la intención de alguien cuando se compartió esta historia o ahora que se le da visibilidad de hacer algo reflejado con esto? Ya sé que hay un libro. Sí, el libro escrito por mi hermano es doctor en historia, él ha investigado muchos años, escribió este libro Una valija del Titanic, y bueno, ahora en estos días está por salir la tercera edición ya de este libro. Qué Él hizo impresionante. un ¿Y en algún trabajo de momento, Mariane, les investigación. ofrecieron hacer película, serie, documental o algo por No, el estilo? Es muy loco todo lo que estás sí, contando, porque además es una historia de un argentino, que de último vos decís, bueno, de Estados Unidos o de Inglaterra en su defecto puede haber habido más pasajeros, pero el único argentino, cómo se conservaron los objetos tanto tiempo después, más allá de lo desafortunado del cambio de tickets y cómo se fue dando, que eso si se quiere es más común, pero el hecho de encontrar sí. tantos años más tarde una valija y que todo en su interior se haya conservado de tal manera que a la hora de abrirla, reconocer los objetos, identificarlos y demás, es impresionante. Sí, sí, la verdad que sí, sí, no, la verdad que no, no, o sea, varios han mencionado que estaría bueno hacer una película, pero Claro. no se hizo nada. ¿Y los objetos a dónde Nosotros están ahora, tenemos, Mariane? los objetos están en un museo en Atlanta, en Estados Unidos, o sea, los Mm, objetos, todos los objetos del Titanic pertenecen a la compañía. claro. Entonces están exhibidos ahí. Bueno, mi hermano justamente mandó un mensaje eh, porque, bueno, también se han armado muchas historias erróneas o muchas fantasías, ¿no? Eso lo disgusta mucho a él porque él ha hecho un trabajo realmente de investigación. Mm, Y el único mensaje que mandó dice, el sueño o la ambición de la familia es poder ver esos objetos. claro. Eh, O sea, Él volverlos a estuvo ver, en porque en la Brasil. muestra los pudieron ver o no, allá por el 2001. No, nosotros, no, nosotros vimos solamente fotos. Ah, yo pensé que estaban los objetos físicos. No, mira, no te puedo asegurar porque yo no estuve ahí, pero Mm, no, yo tengo entendido que solamente, o sea, mi hermano pudo acceder solamente a fotos. claro. Los norteamericanos fueron muy reacios a la hora de, o sea, el interés nuestro era poder verlos o poder tener alguna imagen mejor y demás, pero son muy reacios a eso. Bien, bien. Bueno, veremos Estamos entonces si hay ahí. alguna novedad o alguna respuesta y sumamos un capítulo de esta historia que es realmente impresionante. Mariane, te agradecemos el contacto y la historia. Estamos al habla, que andes bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y cuando quieran ver toda esta historia con todas las fotos y demás, nosotros tenemos en el Museo del Carruaje una sala dedicada a esto. ¿Por qué digo Museo del Carruaje? Porque tenemos el carruaje que usó la dueña de la estancia El Durazno. Bien, ¿es el Museo del Entonces eso Carruaje El nos dio Tacú? pie, el Museo del Carruaje El Tacú, y por eso, bueno, esto nos dio pie a contar toda esta historia. Entonces, con láminas, con fotos y demás, y bueno, le explicamos, le contamos a la gente la historia y la verdad que se impresiona mucho a la gente, le gusta mucho escuchar esta historia. Impecable. Redes, Mariane, para los que nos estén escuchando, si los quieren chusmear, empezar a seguir o algo, ¿a dónde los No, buscamos? Museo del Carruaje y después también es interesante que puedan abrir
la página del Museo Virtual, que la hizo una docente de Río Cuarto, Analía Gozarino, que se llama Museo Virtual Edgar Andrew. Ok. Igual después Ahí nosotros está, en la ahí nota está en la toda la- página web vamos a poner los enlaces para que nadie se lo pierda. Mariane, de vuelta, gracias por el contacto, que andes bien. No, por favor, Lucas, muchas gracias, muy amables, y un gran saludo a toda la audiencia. Abrazo grande. Ahí está Mariane Dick, sobrina nieta de Edgar Andrew, argentino que viajaba en el Titanic. Qué historia, tremendo lo que cuenta, tremendo lo que me imagino que se puede llegar a ver en el museo. Valdrá la pena darse una vuelta apenas podamos. Y aquí seguimos nosotros, 28 pasaron de las 5 de la tarde ahora.